Esta es la unidad 4 de funciones en la programación en lenguaje C. Vamos a ver las ventajas y cómo sería la utilización de la misma. Cada día acudimos a alguien para que nos resuelva problemas. Buscamos quién nos arregle una PC y poco nos importa cómo nos han resuelto el problema. Solamente nos preocupamos del resultado obtenido. En otros casos evitamos esfuerzos inútiles buscando soluciones a problemas que otros ya han resuelto antes. Es por ello que en la programación se utilizan las funciones, que son un segmento de programa que realizan determinadas tareas bien definidas. Características de las funciones. El nombre de la función es recomendable que sea un verbo. La lista de parámetros es la transmisión de los datos que se realizan entre las funciones. Si devuelve un valor se denomina valor de retorno y las variables declaradas en el cuerpo de la función tienen un ámbito local a la función. En el lenguaje C se procura dividir el código en módulos, codificando los subproblemas de forma independiente entre sí. De esta manera el código se vuelve más eficiente, fácil de leer y probar, se reutiliza el código, se lo modulariza y se disminuye la complejidad del programa. Si no trabajamos con funciones en nuestro código va a resultar difícil testearlo, como así también va a dificultar trabajar con un grupo de programadores. La complejidad del programa resultante va a ser muy alta y va a aumentar la cantidad de errores en el mismo. Formato general. En la cabecera vamos a tener un tipo de valor de retorno, el nombre que le ponemos a nuestra función y la lista de parámetros con sus tipos. En el cuerpo vamos a tener la declaración de las variables locales, la sentencia de la función y el retorno de la expresión que devuelve la función. Parámetros de una función. Por ejemplo, en la función suma tenemos las variables num1 y num2 que serían argumentos por valor cuando se invoca la función. Mientras que cuando la función es llamada recibe dos argumentos actuales o reales denominados x e y. Funciones que devuelven valores. Si nuestra función devuelve un único valor, se utiliza el paso de parámetros por valor. Si va a devolver varios, se utiliza el paso de parámetros por referencia. Paso de parámetros por valor y referencia. Tenemos tres etapas: la declaración, la definición y la llamada a la función. En este caso tenemos una variable x que se está pasando por valor, mientras que en la variable y se envía la dirección de memoria de esa variable y z sería la salida de la función. Paso de parámetros por valor. Cuando se pasa un parámetro por valor a una función, la función hace copia de las variables, como en el caso de la variable a y b que se copian en x e y utiliza las copias para hacer las operaciones. No se alteran los valores originales, ya que cualquier cambio ocurre sobre las copias. Paso de parámetros por referencia. A la función se le pasa la dirección de las variables, en este caso la dirección de la variable a que está en la posición 0x01 y la dirección de la variable b en la posición 0x010. Los parámetros formales son del tipo puntero y los cambios entre las funciones afectan a los parámetros actuales. Funciones de tipo void se definen como void, son funciones que no reciben ni devuelven valores, el compilador no produce errores y se emplea para reservar espacio de código. Ámbito de las variables. Las variables pueden ser globales o locales. Son globales cuando se definen afuera de la función principal y son locales cuando están insertas dentro de la función. Funciones de biblioteca. Existen funciones de entrada-salida como las print, la scanf, de conversión de tipos de datos, de fecha y hora, de manipulación de cadena de caracteres, matemática, entre otras. Funciones en líneas. Estas funciones sirven para aumentar la velocidad del programa. Es conveniente cuando la función es una expresión, el código es pequeño y se utiliza muchas veces y el procesador lo que hace es sustituir la expresión cada vez que se llama esa función. La recursividad es una función que se llama a sí misma, como el caso del factorial, en donde es necesario especificar los casos base donde la recursividad se detiene para que no quede en un ciclo infinito, y el paso de recursión, cómo se define el elemento distinto del base en términos de elementos anteriores.